Esto es Por Ahí Vamos, podcast que aborda personajes y hechos de la historia y la cultura cubanas, rescatando pasajes y anécdotas menos conocidos. Es un espacio que ofrece la emisora Radio Reloj, único canal de información continua del mundo, para disfrutar de sucesos curiosos de los que poco se habla. Hoy volvemos Iraida Calzadilla y Eduardo Quintana para hablarles de los libros copiadores de recetas más importantes de Cuba. A propósito, Eduardo, ¿tú conocías que desde las primeras décadas del siglo XX el llamado farmacéutico regente era quien en muchas partes del mundo elaboraba el remedio ordenado por el médico? Y eso no terminaba ahí. La labor concluía cuando el farmacéutico transcribía al libro copiador la fórmula transformada ahora en receta. Iraida, hoy apenas se habla en Cuba sobre esa peculiaridad patrimonial. Sin embargo, aquí se conservan libros copiadores de recetas como los de las droguerías Johnson, Taquechel y Sarrá en La Habana, y los de la botica francesa del doctor Ernesto Triolet en Matanzas. Estos últimos inscritos en el Registro Nacional Cubano del Programa Memoria del Mundo de la UNESCO. Eduardo, te propongo comenzar por el copiador de recetas del doctor Manuel Serafín Johnson Larralde, propietario de la farmacia que lleva su nombre, fundada en 1883 y ubicada en el edificio de las calles Obispo y Aguiar en La Habana Vieja. Vamos, que para ubicarla más contemporáneamente es hoy lo que se conoce como el Museo de la Farmacia. Este edificio es bastante peculiar y significativo ahí en la calle Obispo, y ese copiador del que hablas fue escrito de puño y letra por el Dr. Johnson, y es un libro que mide 32 centímetros de largo por 23 centímetros de ancho y contiene 300 páginas. Puedo ofrecer más datos interesantes. Conserva 1870 recetas escritas en los primeros meses del año 1919. Yo realmente quedo muy impresionada por tanta minuciosidad. Cada página se divide en 7 columnas con el número de las recetas, el nombre del facultativo, el nombre del cliente, los pormenores, cantidades, el uso y el valor, todas transcritas por el doctor Manuel Johnson. Lamentablemente, el 14 de marzo de 2006 se produjo un incendio de grandes proporciones en la farmacia y, aunque no hubo fallecidos, sí se perdieron objetos de gran importancia para la historia de la farmacia nacional. Este copiador es uno de los libros que por suerte quedó ileso, pero de eso hablaremos más adelante. El tema de los libros copiadores de recetas data de mucho tiempo. La legislación histórica de España, ya en 1860, establecía que los farmacéuticos estaban obligados a habitar en su establecimiento, dirigir personalmente las operaciones del laboratorio, despachar por sí mismo o bajo su inmediata responsabilidad los medicamentos y las recetas y guardar en su poder la llave del armario de las sustancias venenosas. A eso que dices hay que añadir que las recetas ratificadas se quedaban en poder del farmacéutico y de las demás debía llevar un libro copiador o registro diario que exhibía cuando era requerido por autoridades competentes. 62 años después, en 1922, España también establecía que en el libro copiador o registro de las recetas se transcribiera toda la orden facultativa, igual a como estaba redactada, con el nombre del médico que firmaba, y el libro estaría foliado y sellado. Y muy importante, quedaba terminantemente prohibido emplear rótulos, signos o palabras convenidas que ocultaran la composición del medicamento, así como escribir únicamente el número de orden de la fórmula. Vaya requisitos. Por ahí vamos. Casi siempre se habla elípticamente de la droguería Johnson, sin explicar mucho más que su carácter de museo, y eso ha traído como consecuencia que no pocas personas crean que la farmacia habanera pertenecía a un norteamericano. Nada más alejado de la realidad. El doctor Manuel Serafín Johnson Larralde fue un matancero que quedó huérfano a los 6 años y estuvo al amparo de la familia materna. No sin necesidades económicas, matriculó en 1874 en la Facultad de Farmacia de la Real Universidad de La Habana, de donde se doctoró en 1883.
Por su prestigio y talento, fue decano interino de la Facultad de Medicina y Farmacia en varias ocasiones, presidente de la comisión de la Escuela de Farmacia encargada de redactar mociones orientadas a reformar incompatibilidades y precedencias que regían los estudios en ella, y actuó también como presidente del Tribunal de Grados de Farmacia. Cuando el catedrático Manuel Serafín Johnson Larralde falleció inesperadamente el 3 de noviembre de 1922 en La Habana, en su honor el rector Carlos de la Torre Huerta suspendió las clases mientras permaneció de cuerpo presente el cadáver y dispuso colocar cortinas negras en lugares señalados de la universidad. La Gran Farmacia Johnson, que así se llamó en sus inicios en 1886, fue ejecutada por la reconocida firma Purdy & Anderson. Su interior destacaba por las maderas preciosas del mobiliario, las portentosas estanterías y mostradores y el glamour del mármol, el bronce y la cristalería. Era un establecimiento sumamente elegante que comercializaba jarabes, ungüentos, remedios, productos farmacéuticos como los aceites y elixires del complejo B, a los que la familia Johnson adicionó en sus propuestas insecticidas, desinfectantes, productos biológicos y químicos, sueros y sulfas que importaron y exportaron. Muy reconocida fue la perfumería, con las aguas de lavanda, verbena y violeta. Como se dice, estaba en lo más selecto del ramo farmacéutico. El hoy Museo de Farmacia enfrentó un incendio de grandes proporciones en la tarde del 14 de marzo del 2006, como decíamos antes, y estas llamas perjudicaron la edificación y destrozaron gran parte del patrimonio histórico y artístico del inmueble, como las estanterías, mostradores, la fachada, objetos de porcelana y cristal y utensilios de laboratorio, a pesar de los esfuerzos de los bomberos y el cuerpo de rescate y salvamento, que sofocaron las llamas. Entre los recuperados estuvieron el libro de recetas, los frascos de botica, los morteros de bronce y pomos, cual símbolos eternos de la farmacia antigua cubana. Eduardo, vamos a reiterar a nuestros amigos oyentes que transmitimos desde Radio Reloj, el único canal de información continua del mundo. Hoy hablamos sobre los libros copiadores de recetas en el ámbito cubano, un mundo fascinante que integra el retrato de una centuria y forma parte de la amplia cultura cubana. Iraida, es bueno aclarar que este libro del Dr. Manuel Serafín Johnson Larralde, fundador de la farmacia droguería que lleva su apellido, no es el único de su tipo, pero sí el más antiguo, al menos en La Habana. También se conservan otros 4 copiadores de recetas en la farmacia Taquechel y la de Sarrá, y, según investigaciones históricas, había más de 200 volúmenes, pero se pudieron restaurar solo estos 5. Fundada en 1898 por Francisco Taquechel, la farmacia que lleva su apellido fue famosa por sus productos y precios razonables y hoy funciona como farmacia museo con colecciones de envases cerámicos, morteros, microscopios, aparatos de medición, libros de recetas y cajas de madera policromada. A su vez, José Sarrá, a principios del siglo XX, erigió el establecimiento de su tipo más grande de Cuba. Y hay un dato muy interesante, según el historiador Guillermo García, en el libro Los propietarios en Cuba en 1958, pues él declara que el establecimiento fue el mayor del mundo en su momento. Esto es Por ahí vamos. Iraida, hoy hemos estado haciendo un recorrido por estos libros copiadores de recetas cubanos, pero ha sido bueno dejar para el final al de la botica francesa de Ernesto Triolet, francés que revalidó su título de doctor en farmacia en la Universidad de La Habana en 1866. Es imposible dejar en el olvido al ahora Museo Farmacéutico de Matanzas, institución que mereció el certificado que acredita su fondo documental Libros de Asentamiento de Recetas como inscrito en el Registro Nacional Cubano del Programa Memoria del Mundo de la UNESCO. Marcia Brito, la primera y emblemática directora del museo, afirma que allí se conserva una importante colección documental que incluye 55 libros que recogen las fórmulas elaboradas diariamente en la botica, y también los nombres de los médicos que las prescribían. Y en espectacular descubrimiento, ellos dan cuenta que los productos vendidos con más frecuencia eran el jarabe simple de hormigas, café compuesto, agua de azahar, vino aromático de quina, solución de bromuro de sodio, aceite de alacranes, bálsamo tranquilo, tintura de benjuí, extracto fluido de belladona y la crema de miel rosada.
Son tan minuciosos estos documentos de la botica francesa en Matanzas que se conoce que entre los años 1882 y 1900 fueron elaboradas más de 212.000 fórmulas con diversas plantas medicinales, entre las que sobresalieron la manzanilla, naranja, hierba santa, romero, rosas, comino, nuez moscada, lúpulo, belladona y canela. Y hay particularidades como la de los precios, por ejemplo. En los libros copiadores de recetas aparecen fórmulas como las del cocimiento de linaza y raíz de altea, la tintura de mirra y el borato de sosa, que se ofrecían por $1. En tanto, el vino de Jerez, el extracto blanco de quina, la infusión de canela y el coñac añejo costaban $1.20. Mientras la tintura de nuez, el elixir garcés y el jarabe de naranja valían 60 centavos. Otros datos interesantes adornan a la botica francesa, espléndido edificio concebido para albergar piezas únicas, como el farol que indicaba que los lunes la farmacia estaba de guardia y se colocó al lado de la primera puerta. Puede decirse que el buen gusto y la calidad de los productos iban de la mano en este centro de hermosos muebles, envases de porcelana y cristal y de exquisito diseño e impresión en muchas de sus etiquetas. Eduardo, ahora sí nos despedimos del interesante acercamiento a los libros copiadores de recetas. Pero antes, alertamos a nuestros oyentes que en esta era de informatización ya se trabaja en herramientas de reconocimiento visual para entender las muchas veces imposibles letras de los médicos a partir de un modelo de inteligencia artificial, pero ya ese es otro tema. Así es. Por ahora les digo que hemos estado con ustedes en el podcast Por Ahí Vamos, un espacio que les ofrece la emisora Radio Reloj desde su sede en la Rampa Habanera, en el corazón del Vedado, Cuba. Estuvimos hablándoles de los libros copiadores de recetas de las antiguas y emblemáticas droguerías Johnson, Taquechel y Sarrá en La Habana y los de la botica francesa en Matanzas. Esta historia contó con guión de Iraida Calzadilla Rodríguez, realización de Eduardo Quintana Limonta y apoyatura de Ariel González Calzada. Pronto estaremos con ustedes con una nueva propuesta para desempolvar la singularidad de los acontecimientos y rescatar las microhistorias que también conforman el patrimonio cultural de la nación. Aquí, desde la emisora cubana Radio Reloj, Por Ahí Vamos.